Vamos a abrir este bloque dándole la bienvenida a nuestros invitados. Ahora los vamos a presentar uno por uno. No es una sorpresa para ninguno de ustedes, seguramente, como no es para nosotros, hablar de economía y contarles que la economía está presente en nuestras vidas y muchas veces está mucho más presente de manera contundente como por estas horas y estas épocas. Venimos hablando mucho de economía y hablamos todo el tiempo en la calle, en diferentes lugares. Hoy nos vamos a dedicar en este espacio a tratar de entender algunas cuestiones que por ahí no nos quedan tan claras. Eso vamos a intentar con nuestros invitados, así que los presentamos a ellos. Bienvenido Mariano Tálora. Hola Lore, ¿cómo estás? Colega, periodista, además ha escrito un libro, ahora lo vamos a mostrar. Él es economista y director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, así se dice. Y trabaja con material de economía desde hace mucho tiempo y ha escrito varios libros. Vamos a presentar ahora a Federico Furiase, bienvenido también. Gracias. Economista y se desempeña en el estudio Bain y Asociados, tiene otros cargos más, pero ya vamos a hablar. Básicamente también hablaremos de inversiones y finanzas y demás, ¿te parece? Y vamos a darle la bienvenida también a Juan Luis Burr, que es economista jefe de Fiel, bienvenido, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Si les parece, podemos empezar por uno de los temas, yo diría, más emblemáticos y más hablados en la calle, seguramente mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en esto, la inflación. Es uno de los puntos centrales del debate, por sobre todas las cosas, después de las promesas del gobierno de Mauricio Macri de empezar a bajarla progresivamente y de lograr la famosa inflación de un solo dígito. ¿Qué podemos decir respecto de la situación que hoy tenemos en materia de inflación en la Argentina, sobre todo porque eso es el coletazo hacia muchos otros lugares? Mariano. Mira, yo creo que cuando el Banco Central adoptó las metas de inflación, que fueron súper bienvenidas, lo que no contempló es que tenían que tocar tantas cuestiones de la economía, el dólar que estaba atrasado, el tema de las tarifas, entonces iba a ser muy difícil cumplir con esas metas, o mejor dicho, el costo de cumplirlas iban a ser muy altas. Por eso yo creo que hoy, en diciembre, cuando se juntaron Caputo, Duhovne y el presidente del Banco Central, tuvieron que cambiar un poco el timón. Era o crecemos realmente un ritmo que necesita la economía o nos alejamos un poco de las metas, pero no era compatible, me parece, la exigencia de las metas a esa velocidad con lo que realmente necesita también la economía para crecer. Digamos, podemos pensar entonces que nos pusimos o se puso el gobierno una meta muy exigida para poder cumplirla. Que tal vez para el primer año hasta era necesario, si querés saber. Veníamos de una devaluación muy fuerte cuando se ajustó los tipos de cambio, se trasladó a precios, el gobierno sostuvo el famoso segundo semestre, sostuvo que la inflación iba a ser el 20, el 25, cuando terminó cercano al 40, si querés el primer año lo tenía perdonado, el segundo año la pifió por lejos y este año también el 15 que se puso, que fue el cambio de la meta, también se ve lejos. Claro. Igual lo que yo festejo es que hay metas y que la inflación tiende a desacelerarse, por ahí no al ritmo de lo deseado o no al ritmo de los anuncios, pero como la economía también se mueve por expectativas y los gobiernos funcionan con las expectativas, siempre tenés que tirar a que va a ser menos de lo que realmente va a ser. Burr, ¿es posible una Argentina con un nivel o una expectativa de inflación más acorde al mundo, por ejemplo, a otros lugares, a otros países? Sí, bueno, el 90% de los países del mundo tienen baja inflación, 95% de los países, o sea, somos uno de los 5 o 10 países que están fuera del universo. Por lo tanto, digamos, los raros somos nosotros, digamos, y eso se puede corregir. Lo que pasa es que venimos de un proceso en el cual hay que corregir muchos precios relativos. Precios relativos significan precios que han quedado atrasados y deben ser corregidos al alza. Y cuando uno corrige algunos precios muy fuerte, el resto de los precios debería no crecer para que el promedio diera bajito. Bueno, los precios regulados están creciendo al 70% anual. Cuando digo precios regulados me refiero a la mezcla de tarifas públicas, precios de servicios que estaban frenados antes, etcétera. Cuando tiene un subconjunto de precios que van al 70, el resto tiene que ir muy bajito para que el promedio le dé 15. Bueno, el promedio no da 15. Hoy el promedio da más cerca de 25. Cuando uno lo mira interanual, estamos hablando al mes de enero, al mes de febrero de este año. Y probablemente con un poquito de suerte se llegará a algo menos del 20, algún número 18, 19, 20 para fin de año. Porque usted le está choqueando constantemente la economía con tarifas que suben y además este año está corrigiendo también el tipo de cambio. Si usted mira el tipo de cambio, hoy está 25, 26% arriba de lo que estaba un año atrás. Usted le agregó a la economía 2, 3 puntos más de inflación de lo que tenía previsto por el tipo de cambio y además tiene todas las tarifas. O sea, puede ser que converjamos en
3, 4 años a tasas de inflación más razonables, quizás sean 5 años, no lo podemos saber. Hoy el jefe de gabinete, digamos, yo creo que relativizó el tema de las metas de inflación cuando dijo, bueno, nos estamos acercando, digamos. Sí, es un horizonte, es un horizonte, ¿no? Es el número final que vamos a llegar. El problema es que usted tiene un Banco Central que pone metas, que pone objetivos bien precisos y se embarca en una política comprometiéndose a algo y ocurre que usted después no lo cumple por varios puntos de diferencia, entonces tiene un problema de credibilidad, ¿no? Ya nos vamos a ir metiendo y profundizando cada uno de estos temas y van a preguntar también los chicos, mis compañeros aquí, pero quiero preguntarle a Federico respecto de este punto central, que es el tema de la inflación, puertas dentro de la Argentina. ¿Cómo es la mirada desde afuera? O sea, ¿cómo nos miran los mercados, cómo nos miran los posibles inversores en nuestro país con respecto a esa situación que marcaba recién Burgo? Somos la excepción, somos el 5% de los países del mundo que tienen esta inflación. Bueno, lo importante, como decían también mis compañeros, es que tenemos un Banco Central que se pone objetivos y que trata de usar los instrumentos, en este caso la tasa de interés, para tratar de coordinar las expectativas y mostrar que de a poquito la inflación va a ir bajando. Lo que pasa es que en el medio tenemos estos problemas que hay que subir tarifas, acomodar el dólar para que no se retrase contra la inflación, sino las exportaciones tienen un problema de competitividad y ahí generamos un problema. Pero es importante que el Banco Central no pierda credibilidad. Lo que pasó el 28 de diciembre con esta flexibilización de las metas de inflación, al mercado un poquito perdió cierta credibilidad en si el Banco Central tiene el poder que tenía antes para subir la tasa de interés si la inflación no baja. Y eso se pagó, el mercado pasó factura, el costo financiero para financiar lo que es el gradualismo fiscal está aumentando. La suba rápida del dólar creo que estuvo asociada a ese aumento del riesgo país en un escenario donde los mercados internacionales están más complicados porque están subiendo las tasas en Estados Unidos. El arco de las expectativas de inflación se fue corriendo, lo que era inflación proyectada en 16% en noviembre para 2018, hoy ya es 20%. Entonces el mercado pasó cierta factura y además cuando uno lo mira, ¿qué significa esto para el bolsillo del consumidor? Los primeros 4 meses del año vamos a tener precios nuevos, porque vamos a tener el grueso de la corrección tarifaria, además del traslado de precios por la suba del dólar, una inflación acumulada que probablemente esté en el 8%, pero recién se van a estar discutiendo las paritarias, con lo cual vamos a tener precios nuevos con salarios viejos. Y eso desde el lado del bolsillo del consumidor va a ser un contexto bastante apretado. Nico. Sí, para los que no somos especialistas en economía, y calculo que muchos de los que nos ven pasa por lo mismo, hay algunos detalles históricos que siempre preocupan, ¿no? O sea, durante casi 100 años Argentina tuvo la misma moneda y durante los últimos 40, 45 años cambió 3 veces de moneda, 14 ceros recortados, y uno se pregunta, bueno, si en 70 años siempre tuvimos inflación menos un puñado de años, y siempre la solución es la devaluación, y cuando se mira alrededor del mundo, uno no ve que todos los demás países también devalúen. Siempre la única solución es devaluar, o sea, cada vez que hay atraso cambiario, la única que queda es devaluar. El problema es que Argentina, los demás países que construyeron una moneda, no es que no devalúan, pueden devaluar y eso no es tan costoso. Con la devaluación no es que se traslada rápido a precios y genera una recesión que deteriora el poder adquisitivo del salario. Argentina no tiene ese problema. No puede devaluar rápido, solucionar los problemas devaluando porque momentáneamente o paulatinamente se traslada la inflación y solamente lo que haces es solucionar el problema de competitividad pero generando una recesión y deteriorando el poder adquisitivo de los salarios. Por eso en realidad lo que hay que hacer es, no se puede mejorar la competitividad subiendo el dólar y bajando las tasas, sino atacando la inflación. Sobre todo cuando el caballito de batalla son los créditos hipotecarios UVA. Y ahí el capital de ese crédito ajusta por la inflación. Bueno, sobre ese punto podemos hablar y seguramente muy largamente con Mariano, que ha traído muy gentilmente. Y además, mira, tenemos el libro acá. Aquí está el libro de Mariano, que ahora lo vamos a tomar. Créditos UVA, la guía definitiva, todo lo que tenés que saber para comprar tu casa. Ya le dije que si me lo promete, me lo tiene que cumplir en el libro, así que lo vamos a hacer, Mariano. Magia no hacemos. No, claro que no, pero digo, esto... Incluso lo que ni los bancos ni el gobierno... dicen. Hay una confusión generalizada, la gente se embarca, no sabe lo que está sacando, los bancos tampoco te lo quieren explicar. Entonces hay una algunos confusión. Ni lo saben, cuando vas a gente, una persona de atención al cliente y no saben lo que te están... La gente mira la cuota nada más. Una persona que tuvo el crédito preaprobado hace 3 meses, con un dólar a
17.30. Claro. Y ahora con un dólar de Un 20 más. 21 y le dan el dinero hoy. ¿Qué Y hacen? no- Perdieron Bueno, ese 11.000 se- dólares de poder adquisitivo, Entonces, le dieron 1.300.000 pesos para una propiedad ¿Le financiera. convenía más un crédito hipotecario tradicional? No, es que ahí el gobierno tiene que tener cierta acción. No puede pregonar tanto la libertad o la flexibilidad del dólar Sí. cuando tenemos precios de viviendas en dólares y, Y estamos atados a- y la tratando tasa de, atada de fomentar a la el inflación, crédito ¿no? hipotecario UBA. Claro. Digo, ahí existen mercados de futuro Sí. donde se pueden cubrir. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mitigar ese riesgo. ¿Qué es lo que no nos dicen los bancos o lo que no nos cuenta el gobierno? A ver, lo que no entiende la gente, este es un crédito, la verdad no nos tenemos que sentir orgullosos que Argentina tiene crédito UBA. Los créditos UBA, los créditos indexados, funcionan en economías con problemas. Esto nació en Chile en 1967 con una situación de inflación similar a la Argentina. Lo Sí. lógico sería que tuviéramos créditos a tasa fija, a veces más cara, a veces más barata, pero con una tasa predecible. Entonces, como Argentina es una máquina de destruir sueños, de economía, la verdad, destructiva. Si analizar los últimos 50 años, es el país que más crisis macroeconómicas tuvo en el mundo. Yo acá, digamos, lo que detallo en el libro es que pasa una persona que saca un crédito hoy Sí. y mañana se encuentra o con el Rodrigazo, la crisis 82, 83, 89, 90, la época de la convertibilidad, el 2001, el kirchnerismo o el macrismo. Entonces, ¿qué pasa? Y la verdad que me sorprendió que el crédito, a pesar de que tiene sus condimentos, Sí. respondió muy bien con estas crisis. Obviamente si te agarra del Rodrigazo la hiper tan seguido, obviamente no hay ningún Claro, crédito que resista. Pero lo que tiene que tener en cuenta acá la gente es que el capital y la cuota se indexa por inflación, que no estamos acostumbrados. Por lo tanto, las personas que saquen este crédito se tienen que sentir muy cómodas con la cuota. Para mí no es un crédito para alguien que esté muy exigido. O sea, tiene que ser holgada la cuota para Claro, vos. que tengas un Dentro de lo que- colchón, porque lo que decía también Federico, generalmente la inflación sube primero, los salarios después, y puedes tener un desfasaje, y la puedes pasar mal. Quizás Claro. adelantar cuota en los momentos que podés, ¿no? Para Claro, tratar de para acortar el acortar. crédito. Nacho. Me preguntaba cuánto tiene que ver la política pura en la economía, particularmente frente al dato de, bueno, se hicieron una serie de ajustes en la economía, se recortaron subsidios, se está bajando la planta de empleados estatales, y sin embargo el déficit no ha caído en consecuencia, digamos, en un rango, que refleje este ajuste. La pregunta es, ¿cuánto tiene que ver el funcionamiento, el modelo de Estado con la inflación? Juan. No, yo creo que tiene bastante que ver, digamos, porque en el fondo todas las preguntas que nos estamos haciendo acá, el problema no es el tipo de cambio, el problema no es la inflación, esas son consecuencias que estamos viendo de un problema básico que es un desequilibrio macroeconómico básico que tiene la Argentina, que lo puedes ver por el desequilibrio fiscal o lo que se llama desequilibrio de la cuenta corriente. O sea, lo que estamos discutiendo nosotros ya lo planteó, voy a hacer un poco, van a llorar un poco, hace más de 50 años, Díaz Alejandro, un economista, cuando planteó los ciclos de stop and go en la Argentina, es decir, ciclos donde vos creces un tiempo hasta que te caes. ¿Okay? Entonces, esos ciclos se dan porque vos básicamente llegás a un desequilibrio tal a nivel fiscal que requerís tanto financiamiento externo que en algún momento dejan de financiarte. Y cuando te dejan de financiar, te caes, simplemente. ¿Lo está haciendo el gobierno? Bueno, a ver, lo que quiero decir es, esa ha sido la historia de la Argentina. Historia que nosotros estamos transcurriendo con un déficit fiscal que está en el orden del 6%. O sea, puede ser un poquito más o un poco menos. Y ese déficit fiscal está al lado de un déficit de la cuenta corriente, es decir, entran fondos para financiar el enorme gasto, y voy a decir algo que a lo mejor no queda muy simpático, de consumo que hay en la Argentina, porque Argentina tiene un nivel de consumo probablemente que está por arriba de lo que puede gastar. Y eso está financiado con ingresos del exterior, básicamente consumo público y también consumo privado. Sí. Cuando digo consumo público, digo un gasto público excepcional. Estamos hablando de niveles de gasto público que son récord. Por supuesto, ¿Puede ser? Podrían ser pornográficos, pero básicamente esta es la historia de los últimos años. Claramente hay una intención de corregirlo. Hay una intención de corregirlo. Entonces, al punto que haces, sí, efectivamente hay un intento de corregir, pero la política se mete en que es muy difícil, digamos, corregir el nivel de gasto público. Por eso la corrección que se está haciendo actualmente de déficit fiscal es a través de un esfuerzo del sector privado, que está pagando tarifas más altas. Y las tarifas más altas, en última instancia, se parecen mucho a pagar impuestos más altos. Claro, O sea, claro. tú pagas la electricidad un poco más cara, pagas el agua más cara, pagas el gas más caro, etc.
y todas esas tarifas adicionales son para bajar el subsidio que el Estado le da a las empresas. Es decir, básicamente es como si tuvieras un aumento impositivo. Claro, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, perfectamente. básicamente hay un enorme esfuerzo del sector privado, un enorme esfuerzo del sector privado para reducir ese déficit fiscal. En realidad, el fisco no se ha achicado. Tú no has visto que, Claro, que claro. el nivel de empleo público haya caído, que las pensiones, etcétera. Todo eso es intocable. Y claramente ahí entra la política, porque es mucho más fácil corregir por el lado de los precios que por el lado de las cantidades. Los precios me refiero, bueno, trato de que los salarios públicos no crezcan mucho, pero claro, esa es la primera ronda. Si no me alcanza, mañana voy a tener que cortar empleados públicos, pero mejor empezar por los salarios, antes de empezar a cortar empleados públicos. O sea, todo lo que estoy diciendo son malas noticias, ¿no es cierto? Pero bueno, pero para entenderlo. Ahora, en ese contexto, Juan, porque uno empieza a pensar hacia atrás en la historia, y esta cuestión de hacer un esfuerzo, recién usted decía, el esfuerzo que hace el sector privado, digo, los particulares y los de a pie, como cualquiera de nosotros, también hacemos esfuerzos para intentar que el país esté en una mejor situación económica. La economía se nos mete todo el tiempo por la ventana en nuestras vidas, en ese sentido. ¿Es este el camino? ¿Se puede buscar otro camino? ¿Existe la posibilidad de una forma diferente de que esta situación cambie para no sentir que estamos siempre en una especie de cinta de Moebius yendo y volviendo en la historia? Digamos, sin duda que hay posibilidades de hacerlo. El gobierno ha encarado un camino, ese camino es factible de llegar a un buen puerto. Por supuesto que los caminos que son graduales requieren mucho tiempo, y cuando uno requiere mucho tiempo, siempre en el medio se puede aparecer algún evento, algún elemento que nos saque del camino. Ahora, ahí entra la política. Es más fácil entrar en un camino gradual que en un camino de ajustes más fuertes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, aparte de todos los instrumentos, ir de vez en cuando a Luján a rezar de que no haya ningún evento macroeconómico que nos saque de ese camino. La misma pregunta para ambos, tanto para Mariano como para Federico. Yo creo que el problema de la Argentina es que siempre todos los caminos graduales y demás no nos fue bien, no fue a buen puerto. Entonces, predecir que ahora la historia va a ser distinto a pesar de la buena voluntad del gobierno, yo creo que fue muy audaz en muchas cosas y muy tibio en otras, en la mayoría. Yo creo que sí fue de shock el tema del aumento de las tarifas, ahí para mí no fue gradual y está bien. Y en muchas cosas, el bajar los gastos del Estado, hay una decisión política de no hacerlo. Que decir, ya no importa el costo social, hoy está la decisión de no hacerlo. ¿Federico? Particularmente para mí el gradualismo fiscal es la dirección correcta. Este es un gobierno que no tiene margen para hacer terapia de shock. El 70% de la economía es consumo, además es un gobierno que tiene que construir capital político. Y en Argentina, cuando tratás de ajustar el déficit fiscal con terapia de shock, se te cae la economía. Cuando se te cae la economía, se te cae la recaudación. Y si se te cae la recaudación, no terminás ajustando el déficit fiscal y los mercados te piden más tasa de interés, con lo cual no llegas a buen puerto. El gradualismo tiene estos riesgos, depende de que Estados Unidos no te suba la tasa de interés tan rápido, de que la economía mantenga un sendero de crecimiento entre el 2 y el 3%, bajando la inflación y bajando el déficit, que es el gran desafío. Entonces, me parece que el talón de Aquiles del gradualismo es tratar de que las exportaciones, que vienen estancadas, acompañen el crecimiento en las importaciones que se está generando por el salto en la inversión, y que el empleo privado pueda acompañar el crecimiento de la economía. De la economía, Nico. O sea, que también dependemos del clima, de que no vengan 3 sequías al hilo o 3 años de inundaciones, que es un debate que también, ¿no? en 1880 creo que Pellegrini ya debatía con los otros senadores de la oposición, de que, bueno, 2 sequías y se nos acabó el financiamiento. Sí, el gradualismo requiere suerte, es decir, que Estados Unidos no se apure con la suba de tasas. Afortunadamente ellos están muy endeudados y eso hace que no puedan subir tan rápido las tasas de interés. Y claramente nosotros exportamos principalmente commodities, soja, trigo, maíz, y ahí los precios internacionales es importante que nos ayuden. Hablas de producción, pero a ver si me ayudan a entender algo que para mí, no sé si es un mito o una realidad, que hay funcionando una timba financiera en torno a los LEVAX, a los LETES, y que esto compite también con el mercado hipotecario. ¿Cómo podemos entender, a ver, el ciudadano a pie, cómo lo puede entender esto? Yo creo que no hay mucha alternativa a que si uno tiene que, digamos, comprar reservas, porque, digamos, si uno mira 2 años atrás, el Banco Central no tenía reservas, estaba descapitalizado y las pocas reservas que había eran de los chinos,
o de los bancos internacionales. Entonces, uno tiene que, obtener, mejorar su posición de reservas. El financiamiento tiene que llegar a la Argentina porque tenés un déficit fiscal enorme y entonces o lo financian los argentinos o lo financian los de afuera. Entonces, mejor que venga de afuera. Ahora, cuando entra todo eso, vos tenés que esterilizar, es decir, no dejar que todos esos fondos se transformen en pesos que empiecen a rodar en la economía y te generen una presión inflacionaria muy grande. Por eso la bola, la pelota esa de LEVAC, LELIC y pases y todo esto, que hoy en día es un número de, digamos, un número 12% del producto. Muy alto. Timba financiera, bueno, es una timba peligrosa, cuidado con eso. Claro. Digamos, acá no hay nadie que esté garantizado que va a ser una gran ganancia, es decir, de pronto vos creías que el tipo de cambio se iba a mover este año, por decir algo, 15%, y ya se movió, qué sé yo, 25 si lo mirás en un año. Claro. Es decir, tené cuidado, y eso es una timba peligrosa. Por eso, digamos, la bola esa va a estar allí. La contrapartida de esa bola es que tenés reservas. Mientras tengas reservas, si vos devaluás, esa bola va capeada, es decir, sostenida por todas esas reservas, y no tendrías demasiado problema. Cruzar los dedos. Me quiero meter con otra cuestión que también es bien de la actualidad y tiene que ver con este enfrentamiento que ha habido. Por ahora es un enfrentamiento de palabras y de frases cruzadas y demás. Habrá una reunión, entendemos que el próximo lunes, entre el presidente Mauricio Macri y los industriales. Y digo, en un contexto económico como el que ustedes nos están contando, no parece ser un buen panorama que haya una pelea de estas características o de este voltaje entre los industriales o los empresarios y el gobierno. Sí, fíjate que ahí en la performance de la industria ves los dos problemas que te comentaba antes, ¿no? El problema del déficit comercial y el problema del empleo. En la industria está acumulado, el déficit comercial de la industria el año pasado fue aproximadamente de 38.000 millones de dólares, 6% del producto. Ahí es una economía que arranca, cuando arranca por inversión, ¿qué pasa? Las importaciones, Argentina crece y demanda importaciones. Ese es el problema del arranque de la industria, que te genera un cuello de botella porque lo tenés que financiar de alguna forma. Claro. Y el empleo del 2015 de la industria cayó en 65.000 puestos de trabajo. Entonces, ahí están los dos talones de Aquiles del gradualismo fiscal y se terminan reflejando en la industria y generan esta puja entre el gobierno y el sector industrial. Lo que pasa es que es difícil bajar la inflación, ganar competitividad, bajar la tasa de interés y subir las tarifas. Tiene que haber un ancla en la economía y pareciera que este año el ancla pueden ser los salarios. Claro, es el costo del modelo también. Claro. A ver, el sector industrial es un sector muy sensible, como hoy pasa con las pymes. El que dice que a las pymes le va bien, me parece que la está pifiando. Yo agarro algo que comentabas recién en la pregunta, es si la timba financiera mata la producción. A ver, el que tiene una pyme no tiene la posibilidad de decidir. Porque muchos dicen, gano más plata poniendo la plata en LEVAC que invirtiendo. El que tiene una pyme no decide. El que tiene una pyme tiene que invertir. Es más, si vos hoy haces una encuesta, pero si haces una encuesta, al 50% de los empresarios pyme te entregarían la llave de la empresa a cambio de la plata. Entonces no tienen el capital hundido. Esta es la realidad de la Argentina. Entonces el empresario no decide. Yo creo que eso no atenta la cuestión de las LEVAC o la tasa de interés, que aparte también es timba financiera porque hoy podés ganar una tasa en dólares, hacer la bicicleta, pero en 2 segundos se te dio vuelta como pasó en diciembre. Sí. Yo creo que hoy el gran problema, Argentina el boom de consumo no lo va a tener, digamos, este gradualismo, eso afecta obviamente a la industria, afecta al comercio, afecta a la pyme, son los sectores más débiles. Y en ese punto, digo, estoy pensando otra vez volvemos a los ciudadanos de pie, que ya los mencionamos varias veces, los que están del otro lado viéndonos, cuando dicen, bueno, tengo, no sé, apenas unos pesitos, algo que me sobró, que no es mucho, cada vez parece menos, digo, ¿qué hacemos con ese dinero? Porque la gente tiene una tendencia a irse al dólar cuando ven que empieza a subir. Algunos dijeron, bueno, va a ver si apostamos a las LEVAC y no sabemos muy bien cómo es, pero lo hacemos. Intentaron comprarse una casa con un crédito U y ahora se encuentran con que la cuota no la pueden pagar. Digo, ¿cómo se hace para encontrar un punto de equilibrio en la gente de a pie, de la calle? Bueno, me parece a mí el equilibrio es... Hoy no es ni peso ni dólar, me parece que cambió. A ver, el año pasado me hacías esta pregunta y te decía con seguridad 80% pesos, 70%, lo que quieras. Hoy ya te tengo que decir, mira, 50 y 50. Y si vos me decís hoy que querés tener todo en dólar, te digo, hacelo. A ver, yo creo que hoy el gran movimiento del tipo de cambio ya se hizo.
yo creo que vamos a coincidir, podemos esperar un tipo de cambio a fin de año 23, algunos hablan 24, otros 22, Sí. es decir, lo que le queda de evaluación es un 12%. Entonces yo creo que hoy sí, seguir invertido en pesos me parece que le podés ganar más que el dólar. El tema es que es Argentina, también puede estar a fin de año el tipo de cambio 25. Entonces yo me siento más tranquilo y diciéndole a la gente es mitad en pesos, mitad en dólar, me parece que vas a transitar este año con tranquilidad. Que diversifique, digamos. Ya no es poner todo en Levax o todo en dólar. Me parece que el valor agregado va a estar en diversificar. Y claramente poner todo en Levax me parece que hoy no es la idea, tiene que diversificar. Hoy existen bonos en dólares de corto plazo que rinden 4,5 o 5%. Es una buena manera de diversificar el riesgo cambiario de las Levax. Y bonos cerca, ajustan por inflación. Les doy una apuesta. A ver, ¿ahorrar o consumir? ¿Cuál es la perspectiva a mediano plazo? ¿Del modelo o para la gente? en A particular? ver, les pido que saquen su Nostradamus interno y me digan, a ver, me puedo hacer un viajecito o puedo empezar a ahorrar. ¿Cuál es la perspectiva a mediano plazo? Este modelo trata de incentivar el ahorro y digamos, de corregir el exceso de consumo y pasar a inversión. Y tenés tasas reales positivas que no tuviste en 10 años. Por eso te da las señales para que empieces a generar ahorro. De todos modos, cuando en una discusión empieza a aparecer como pregunta central tasa o dólar, está fregado, perdón por la expresión muy vulgar, porque en realidad, digamos, es la misma discusión que se tiene en los últimos 50 años en la Argentina. Me he pasado en los últimos 50 años hablando en empresas, cuando las empresas no solamente, digamos, el espectador puede preguntarse, bueno, si invierto en unos pesos hoy en día el plazo fijo no existe como alternativa, entonces aparece la Levac y esos otros mecanismos. Pero cuando no son solamente las personas comunes, sino las empresas que también se están preguntando tasa o dólar, tenés el problema de la enorme volatilidad e incertidumbre. Eso te refleja volatilidad e incertidumbre. Es una pregunta legítima en el mercado financiero. No es tan legítima cuando vos estás pensando en una pregunta central para la economía. Vos deberías pensar, sí, la gente podría pensar en consumir si le conviene, pero bueno, tenés que ser cuidadoso porque los ingresos probablemente se mantengan estables durante mucho tiempo. Ya que hablamos Perdón, porque estamos cerrando, pero dale, la última. Ya que hablamos de cosas que se repiten durante mucho tiempo y volviendo, retrotrayéndonos al tema de los industriales, ¿podemos pensar en algún momento en una Argentina con industrias que compitan sin necesidad de cerrar las fronteras, sin necesidad de protección, sin necesidad de pedir siempre devaluación y clausura de importaciones? O sea, que compita de igual a igual. ¿Es una utopía o es algo posible? Lo hicieron los chilenos, probablemente lo hicieron los hijos de los industriales que quebraron. Es decir, digamos, no necesariamente es la misma generación la que lo hace, porque básicamente para poder competir, vos no podés abrir la economía si tenés condiciones que no te dan competitividad. Vos abrís la economía y en 3 meses cambiaste al ministro de Economía o cerraste la economía. Esas condiciones no se dan. Para tener una economía competitiva y poder tenerla abierta, si no la tenés abierta nunca va a ser competitiva. Ahora, para abrirla, tú tienes que dar condiciones, es decir, tener un sistema laboral que sea mucho más flexible que el actual, lo lamento por los que escuchan, pero realmente el sistema laboral argentino te genera unos costos enormes. Tenés que tener un sistema impositivo, que la presión impositiva al 40% es un número que está fuera del radar de cualquier país emergente. Infraestructura. Tenés que hacer una cantidad de cosas que te lleven a salir de ser país de frontera. Hoy todavía somos país de frontera calificado en términos financieros. Tenemos que pasar a emergente. Y sobre todo bajar la inflación, porque en febrero la inflación va a ser 2,5. 2,5, Esa es la sí. inflación que Brasil tiene en un año. Claro. Con ese ritmo al que aumentan los precios, la competitividad es muy difícil de alcanzar. Gracias a los tres por haber venido. Juan, Mariano, Federico, muchísimas gracias Placer. por Un placer, habernos gracias. permitido este momento de conversación sobre un tema que es apasionante, por eso también nos quedan preguntas pendientes, seguramente habrá una próxima vez.